Shalom Yeshiva Yolan, Shalom a comunidades con las que compartimos la Escuela Bíblica de Mashiach y toda la Cabela de Vida, y otras más, así voy así nada más. Ay. Esta mañana para continuar con el comentario a la Parashá, a las Parashot, Bellaquel Pecudey. Amados, habíamos quedado que solo en oro y plata para la construcción del Mixcán se emplearon en oro 1 tonelada y en plata se habían empleado 3.4 toneladas. Realmente fue un proyecto caro, realmente fue un proyecto costoso. Quizás nunca imaginamos que en el desierto se estaba construyendo un lugar para la morada del Altísimo y que costaría tan caro. Si Moisés hubiera conocido este detalle, o si lo hubiera dicho al pueblo de Israel, los vamos a sacar de aquí y vamos a construir un templo que de oro solo nos va a costar más de 50 millones de dólares. Pero vamos a necesitar más de 3 toneladas de plata. Pero no vamos a hablar del bronce ni de las otras cosas. Le hubieran dicho, ay Moche, eso es imposible. Moche le diría, imposible pareciera ser que ustedes salgan de aquí. Porque al salir de aquí, imposible fuera si ustedes no salieran de aquí. Eso sí sería imposible entonces. Porque al salir de aquí, ustedes van a recibir recompensa por todas las dificultades, por cada segundo que han trabajado. Y ustedes se lo van a llevar. Entonces le dicen, ¿qué? ¿Qué tú estás diciendo, Mochera? Bueno, ¿acaso vamos a crear un sindicato para los esclavos y vamos a reclamarle a la corte? No, 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 le diría Mochera, bueno, no. La corte celestial ya lo ha decidido. Y este país se va a quedar en la quiebra, este país va a quedar en la ruina, en la misma quiebra, en la misma ruina que hubiese sufrido si Yosef no hubiese interpretado el sueño de Faraón. Como fueron ingratos con Yosef, que no reconocieron a Yosef, por eso ellos van a experimentar la quiebra que debió haber ocurrido si Yosef no hubiese sido usado por Hashem. Aquel país se hubiera arruinado. Si miramos el Mishkan, si miramos el tabernáculo, desde una perspectiva especial, imagínense ustedes, usted en una nave espacial ahí sentado a la ventana de la nave espacial en la órbita terrestre, pero si usted mira hacia abajo, usted ve otra cosa. Si usted mira hacia abajo, usted ve otra cosa diferente. Usted no lo ve igual a cuando usted está abajo, parado en el suelo. Y usted suponga que usted trate de dar con el tabernáculo, que no era algo tan grande. ¿Sabes lo único que podrías lograr ver? Lo único que verías es a Yeshua HaMashiach. Ahí, aquí, el Mishkan de Elohim, Yehoshua HaMashiach, es el Mishkan de Elohim. El Mishkan de Hashem entre nosotros, Colosenses 2:9, Colosenses 2:9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de Hashem. Esto me dice a mí que Yoshua Mashiach no es Hashem,
sino que es el tabernáculo de Hachén, porque en él habita, corporalmente toda la plenitud de Hachén. Amados, ustedes tienen que tener conocimiento de que por la ropa de nuestro santo maestro, Yoshua HaMashiach, pelearon. Salmos, Teilín 22:19. Se repartieron mis vestiduras, se repartieron mis vestiduras entre ellos, y por mi ropa echan suertes. Yo escuché en una ocasión a una persona, ahora no sé quién es, que me dijo que en los salmos no habían profecías. Y por esta le puedo decir que es una mente estrecha y un conocimiento corto. Porque Matitiahu 27:35 repartieron sus vestiduras y echaron suertes. Repartieron sus vestiduras y echaron suertes para que se cumpliera lo que fue dicho por el profeta. Repartieron entre sí mis vestiduras, es como se lee correctamente. Repartieron entre sí mis vestiduras y sobre mi ropa echaron suertes. No era cualquier cosa, no. Pero resulta que nosotros también somos templos caminantes. Y este cuerpo que nosotros llevamos no es nada más y nada menos que los velos y las cortinas y las columnas de aquello que somos por dentro. Bendito tú eres, Akadosh Baruj Hu. Y ustedes pueden entender eso. Ustedes pueden entender que nosotros también somos templos caminantes y que este cuerpo, el que nosotros llevamos, no es más y nada menos que los velos y las cortinas y las columnas de aquello que somos por dentro. Bendito tú eres. La habitación de Hachén tenía que ser hecha de esa manera, y sería ridículo que alguien se postrara ante una columna del Mishkan para rendirle culto, para adorarla por tan hermosa y cara que era. ¿Entienden por dónde voy? Yehoshua, nuestro amado Mashiach, el Redentor nuestro, es el tabernáculo de Elohim entre nosotros, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de Elohim. Lo que realmente resalta el tabernáculo es el que está adentro. Lo que realmente resalta el tabernáculo es lo que está adentro. Bendito tú eres, Akadosh Baruj Hu, que nos revelas estas hermosas profundidades y grandiosas. Si nosotros, el pueblo de Israel, no entiende que el tabernáculo era solo el receptáculo de la presencia del Omnipotente, corren el riesgo, los que no entienden esto, de hacer un culto al tabernáculo. ¡Ay, papá! Culto al tabernáculo. Cuando no estudiamos Torah, cuando no entendemos el mensaje que el Eterno nos ha dado en su Torah respecto a Él mismo, no podemos ni siquiera entender el mensaje del mal llamado Nuevo Testamento. Si tú no entiendes la Torah, tú no puedes entender el Nuevo Testamento. Así de simple. Y es por eso, porque no estudian Torah, que no pueden entender el mensaje del Nuevo Testamento y sucumben a la idolatría más grotesca, asumiendo que Yehoshua, el Redentor, es el Creador. La primera cualidad del Creador es que es eterno, no tiene principio ni fin. Yehoshua un día nació y un día murió, como cualquier mortal, aunque bueno, fue resucitado con poder, bendito Dios. Pero un día nació y un día también murió.
Otra cualidad única de Dios, de Hashem, es que nadie lo creó, nadie lo engendró, nadie lo concibió y nadie lo dio a luz, pero a Yeshua HaMashiach fue engendrado un día, fue concebido un día y fue dado a luz un día. Y no que solo ponen a Yeshua en el lugar de Hashem, sino que se han inventado una trilogía de deidades, una trilogía de dioses, como si Hashem necesitara ayuda o como si fuera insuficiente para algo. Si usted va a un culto de estos cultos domingueros, que yo no te recomiendo hoy, yo no te recomiendo que vayas. Sería mejor morir sin tener que ir a ese lugar en ese momento, en el domingo. ¿Qué es lo que encontrarás allí? Allí lo que vas a encontrar es toda la atención puesta en el tabernáculo. Adoradores del tabernáculo. Cuando lo que hay que adorar es a lo que ocupa el tabernáculo, que es lo que le da valor al tabernáculo. No hay que adorar al tabernáculo. A quien hay que adorar es al que mora dentro del tabernáculo. Y si en Yeshua HaMashiach mora la plenitud de Dios, ¿a quién hay que adorar? Mashiach es el tabernáculo. Pero a él no es a quien hay que adorar, sino que hay que rendirle el culto y la adoración y la alabanza. Es al que mora dentro del tabernáculo. ¡Ay! Nunca hablan del que habita el tabernáculo. ¿Entiendes? ¿En qué momento adoran y exaltan al que está dentro del tabernáculo? ¿En cuál momento adoran y exaltan al que está dentro del tabernáculo? No entienden el pasuk, no entienden el versículo, no entienden que la plenitud de Hashem habitó el tabernáculo en el desierto y habitó en el tabernáculo que hace Yehoshua HaMashiach. Pero por aquí si Hashem les abre la mente, el entendimiento y el corazón, por fin podrán entender el pasuk. Vamos a mirar el asunto desde otra perspectiva. Porque cojas la Torah, por donde quiera que la cojas, la Torah te va a enseñar. Si usted se enfoca en la Torah, usted va a aprender. La semana pasada hablamos abundantemente de 4 pecados generales que causaron un prejuicio muy grande al pueblo judío, al pueblo de Israel. Toda la cajal, toda la comunidad, todo el pueblo pagó por esto. Toda la humanidad ha pagado por algunos pecados de algún individuo. Por ejemplo, el pecado cometido en el Edén. Todos nosotros arrastramos consecuencias de aquello. ¿Qué hubiera sido de la humanidad si nuestros ancestros Adán y Jabá no hubiese cometido aquel pecado? Después del pecado, de haber vendido a Yosef, toda la descendencia de Jacob fue a parar a Egipto. Es decir, fue deportada, fue dispersa. Hasta hablamos de un gran rabino que dijo que debemos arrepentirnos de un pecado que nos tiene todavía disperso en la deportación, en la diáspora. El pecado de haber vendido a un hermano judío hace unos 2000 años. Asimismo, como aquel Israel
fue a parar a Egipto por la venta de Yosef, no tardó mucho. En el año 125 todo el pueblo de Israel fue expulsado de la tierra prometida. En la opinión de aquel rabino, por haber vendido a un hermano judío, a Yoshua ben Yosef, nuestro Mashiach, y que hay que arrepentirse por esto, para que igual que como Hachén sacó al pueblo de Egipto, nos saque a nosotros de la diáspora y nos regrese a la tierra. Hablamos también del pecado de los 10 espías. Moshe envió 12 espías y regresaron los 12, pero regresaron 10 de ellos con un informe negativo. Un informe negativo que derrumbó la fe del pueblo y derrumbó su esperanza. El pueblo no quiso entrar y Hachén los manda ahora 40 años ahí deambulando por el desierto, pero toda la nación. Por último, el becerro de oro, que reúne las 3 motivaciones psicológicas en una sola. No sé si a alguien se le ocurrió pensar que en los tiempos de Adán y Jabá no existía vergüenza. No tenían vergüenza, no tenían pena, no sentían vergüenza. Era tal su estado de inocencia que no sentían vergüenza. Podían andar sin ropa, desnudos, y no sentirse mal por ello. Porque la inocencia no le dio espacio a la vergüenza. Pero después de cometer el error fatal, comienzan a sentir vergüenza. Berechit 2:25. Los dos estaban desnudos, el hombre y la mujer, pero no sentían vergüenza. Pero después del error, Berechit 3:10, dice, oí tu voz en el jardín y me dio miedo porque estaba desnudo. Después que cayeron, fue necesario vestirse. Berechit 3:21. Y Hachén hizo ropa de pieles para Adán y para su mujer y los vistió. Si el hombre no hubiese caído, si el hombre no hubiese caído ante el pecado, Hachén hubiera podido morar entre el campamento sin la necesidad del tabernáculo. El tabernáculo fue puesto allí para protección nuestra. Esto es para que cuando yo me acerque a Hachén, lo primero que tengo delante es una puerta que me impide el paso. Después que entro por la puerta, después que rebaso la puerta, entonces me encuentro con un majestuoso altar de sacrificio. Después un velo. Bueno, también hay una fuente, eso. Después un velo. Después unos cuantos lugares de actividad, de acercamiento. Y luego otro velo. Y luego el lugar santísimo, donde solo podía acercarse el Cohen Gadol. Y solo una vez al año, en Yom Kippur, después de un montón de rituales, lavamientos, cambios de ropa, y la sangre del sacrificio, y con las campanillas de seguridad, por si acaso se muere allá, adentro. Y quizás, y a lo mejor, iba atado por un pie, y quizás iba atado por un pie, le habían amarrado con una riata, le amarraban una riata ahí al pie ahí, porque si se moría allá adentro, para poder hablarlo, porque ¿quién iba a poder sacar el cadáver de allá adentro? ¿Quién iba a poder entrar allí? Es decir, la esencia de la Shejinah estaba más allá de 3 pasos. ¡Ay! Porque la esencia de la Shejinah estaba más allá de 3 pasos. El camino, la verdad y la luz. El camino, la verdad y la vida. Bendito tú eres. Yohanan 14:16. Y Yehoshua le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie llega allá sin pasar por aquí. ¡Ay! Eso es para protección nuestra, porque nos vimos avergonzados, nos vimos en una situación de vergüenza, porque Chemot
20:15. Todo el pueblo oía los sonidos y veía las llamas, oían la voz del cuerno y veían el monte humeando. 16. Y dijeron a Moche, mira Moche, habla tú mejor con nosotros y nosotros oiremos. Que no hable con nosotros Hachén, porque quizás moriremos. Sube tú, Moche, sube tú al monte. Nosotros nos quedamos aquí abajo. Y Moche subió, pero cuando regresó, Chemote 34:29. Sucedió que cuando Moche descendió del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en la mano, Moche no supo que resplandecía la piel de su rostro. ¡Ay! Bendito tú eres. Vamos allá. Le decían, Moche, sabemos que eres tú, pero no hay manera de que te cubras un poco, porque no podían enfocar su mirada en él. Yoshua estuvo tanto en la presencia del Padre, Yohanan 1:18. A Dios nadie le vio jamás, sino que el Hijo, el unigénito que habita en el seno del Padre. Sí, Yoshua está tan cercano al Padre como un hijo en el seno de la madre. Bendito tú eres, Akadosh Baruj Hu. Y por esa gran cercanía es que Yehoshua dijo, Yohanan 10:30, yo y el Padre somos uno. Y esto lo dijo por la cercanía que había entre él y Hashem, por él habitar en el seno del Padre, y no porque Yehoshua sea Dios, ni es el eterno, ni es eterno, ni es el creador, solo por la cercanía. Solo por esa cercanía fue que la santidad de Dios también se impregnó en nuestro Santo Maestro, de la misma manera que el resplandor de la gloria de Dios se impregnó en el rostro de Moche Rabeno por la cercanía. La santidad de Hashem se impregnó en Yehoshua HaMashiach por la cercanía, hasta el punto que Mashiach dijo, el Padre y yo somos uno, por la cercanía tan grande que tenemos. De la misma manera que en ciertos lugares de la Torá, Moshe Rabenu habla las palabras de Hashem como si hablaran, como si fueran sus propias palabras. Porque eran uno, como mismo cuando Moshe, Aarón y los ancianos de Israel se sentaron a la mesa de Yitro. La Torá declara que lo hicieron en la presencia de Hashem, en la presencia de Hashem, porque Moshe estaba sentado a la mesa, y estar en la presencia de Moshe Rabenu era como estar en la presencia misma de Akadosh Baruj Hu, porque eran uno por la cercanía que tenían. De la misma forma que Yoshua ben Yosef y Hashem son uno por la íntima cercanía. Es que él dijo el Padre y yo somos uno por la íntima cercanía que le producía el habitar en el seno del Padre. Por eso y nada más, y no por otra cosa. ¿Alguien dice amén? Las vestiduras del sacerdote que se acerca a la presencia de Hashem era tan especial que los cubría de tal manera
para que no hubiera espacio para la inmoralidad. Esto es por causa del recato, por causa del pudor, para evitar cualquier vergüenza. Por eso tenían que usar una pantaloneta debajo. Tenían que usar una debajo del faldón, debajo de la bata, del batilongo aquel, debajo del faldón aquel. El punto es que la vergüenza es producto del pecado y era necesario una vestidura especial para ocultar y cubrir la vergüenza de los Kohanim. ¿Para qué? Para que no se sintieran mal. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Ok? ¿Cuál, amados? ¿Cuál es el único pueblo adquirido por Dios? ¿Cuál es el único pueblo adquirido por Dios? ¿Cuál es la única nación santa de este mundo? ¿Cuál es la única nación santa que se rige por la Torá? ¿Cuál es la única? ¿Cuál es el único linaje escogido por Hashem? ¿Cuál es el único linaje escogido por Hashem? Amados, todos nosotros somos el real sacerdocio. Toda la nación de Israel son sacerdotes. Individualmente todos tenemos a la vez sacerdotes. El pueblo de Israel tuvo la tribu de Leví, y dentro de la tribu de Leví, a los Kohanim, a la familia, a los descendientes de Aarón. Esta descendencia cuenta con un gen único, es un gen diferente a los demás. Y por eso es sencillo saber quién es de la descendencia de Aarón. Nosotros, como el pueblo de Israel, tenemos también sacerdotes. Y el mundo, la humanidad, como creación de Hashem, tiene también un reino de sacerdotes que es el pueblo de Israel. Somos nación santa, y esto es una santa palabra. No, no, no. Ahí no estaba hablando de Cuba, no. Ni de la tierra que yo amo, ni de la tierra del mezcal, ni de la tierra del tequila, no. Diga cualquier nación y la respuesta es no. Está hablando única y exclusivamente del pueblo de Israel, el linaje escogido, nación de Israel, real sacerdocio, nación de Israel, nación santa, nación de Israel, el pueblo adquirido por el Dios. Es el pueblo de Israel, porque Hashem los tomó de Ur de los Caldeos para hacerlos una nación, para hacerlos real sacerdocio. ¿Sobre quién? ¿Sobre quién real sacerdocio? ¿Sobre quién? Sobre todas las demás naciones del universo. Ojo aquí, ojo. Esto no se dijo ni se escribió respecto a ninguna denominación ni respecto a ninguna religión que no sea el judaísmo y el pueblo de Israel. El judaísmo es la única religión que es desde Hashem hasta el Mashiach. La única religión que hay desde Akadosh Baruj Hu hasta el Mashiach es el judaísmo, que es desde Hashem a Adán, a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Judá, a Isaí, a David Melech, a Salomón y al Mashiach. La única religión en el mundo que es auténtica de Akadosh Baruj Hu y que tiene su raíz más profunda en Hashem es el judaísmo. Absolutamente. Absolutamente todas las demás religiones son religiones creadas por hombres, son dogmas de hombres. Solo una, el judaísmo, es auténtica y es fundada por Dios. Ahora tú vas a decir, pero oye, Chimón, ¿qué te pasa?
Todas las demás religiones son religiones creadas por hombres, son dogmas de hombres. Solo una, el judaísmo, es fundada por Dios. Es bueno, entonces tú me vas a decir, oye, pero oye, Chimón, pero tú estás excluyendo la cristiandad, tú estás excluyendo a los evangélicos, tú estás excluyendo a los mesiánicos, tú estás excluyendo las raíces hebreas. Y la respuesta es rotunda, no, no estoy excluyendo a nadie, no. Es que si alguien abandonó su idolatría y se volvió de los ídolos a Chen para servir al Elohim vivo y verdadero y esperar de los cielos a Yahushua HaMashiach, entonces ese es parte del paquete. Así de simple. Y si no tiene sangre judía, no, si no tiene sangre judía, Romanos 11:17. Y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en el olivo real y verdadero, has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo. Sí, esto es que si has abandonado tu idolatría y te has vuelto de tus ídolos a Dios para servir a, a Elohim y esperar a Mashiach, entonces eres injertado en el olivo y eres hecho partícipe de la raíz y de la savia del olivo, que es el pueblo de Israel. Siendo así, eres parte del paquete, ya seas olivo silvestre o lo que sea, eres parte del paquete. Y somos entonces el real sacerdocio. eh, Cuando usted sale, cuando un judío sale, debe decidir si se pone su kipá o no se la pone. Ese paño pequeñito, insignificante prácticamente, si se lo pone, usted sabe que usted está representando a toda una nación. Y no puedo sentarme con cualquiera. No puedo sentarme a comer a cualquier mesa, no puedo entrar a cualquier restaurante, no puedo entrar a cualquier lugar. Si me empujan y me pisan el pie, las reacciones se tienen que controlar. Tenemos que ser unas personas completamente diferentes, porque dirán, mira, ahí va un judío. Pero también pueden decir, mira cómo son esos judíos. Así son ellos. Porque todos van a hablar por el testimonio que nosotros dejemos. La cosa es seria. Ustedes y yo somos sacerdotes y cuando nosotros nos presentamos delante de Hashem, cuando los sacerdotes se reúnen en la asamblea, deben tener la responsabilidad de mirar bien cómo nos vamos a vestir para presentarnos delante del Altísimo. Si usted se fuera a una recepción con el presidente, estoy seguro que usted busca lo mejor que tiene. Y si no le acomoda lo mejor que tiene, va y se compra una ropa nueva porque usted va a hablar con el presidente. ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? Cuando nos vamos a reunir en la presencia de Akadosh Baruj Hu, el Rey de Reyes, el que quita y pone a reyes y presidentes. Ay, mi madre. Hay una palabra hebrea, cabana, cabana, cabana. Cuando vamos a la presencia de Hashem, debemos venir con cabana, debemos venir con intención. La intención es muy importante. Si rezamos con intención, si oramos con intención, si adoramos con intención, bendecimos con cabana, que es intención, será acepto nuestra oración. Pero si no viene con cabana, si no viene con intención, seremos simplemente religiosos. Aún en el judaísmo se dice que cuando una persona no puede hacer todas las bendiciones,
Cuando escucha a alguien debe decir amén. Cuando alguien dice la bendición, porque así él participa. Pero aún ese amén debe ser con cabana. Cada bendición y cada cántico debe representar un sacrificio que se hacía en el Beit Hamikdash. Y ese sacrificio, el Eterno lo aprecia más que el sacrificio de toros y carneros. Cada bendición y cada cántico debe representar un sacrificio que se hacía en el Beit Hamikdash. Y ese sacrificio, el Eterno, lo aprecia más. Ese sacrificio, la verajá, la bendición, eh, la alabanza, la oración, el Eterno lo aprecia más que el sacrificio de toros y carneros. ¿Fue necesario el sacrificio de toros y carneros? Claro que fue necesario. Pero bueno hubiese sido que no lo necesitáramos, porque se estableció por causa de nuestras necesidades, no por causa de lo que más aprecia a Shen. Lo que más aprecia a Shen es verlo a usted y a mí entonándole alabanzas. Eso es lo que más aprecia a él. Y bendito seas, Akadosh Baruj Hu. Bendito seas perennemente, perpetuamente, para siempre, por tu Torah. Me gozo en el estudio de tu Torah. Bendito tú eres. Añade bendición a tu Torah. Bendice, cuida, guarda, protege a tu pueblo de Israel. Betamiracha Sarabaíta. Betamiracha el Nuevo Mundo. A la comunidad de Hayolán. A la Yeshiva Hayolán, desde el más grande hasta el más pequeño, que soy yo. También a todas las comunidades que nos acompañan, Torah, Cábala y Vida, la Escuela Bíblica Machía y las sopas, que saben bien quiénes son. Habló el Moré, Shimon alias Metáfora Kefa, Yalón Ben David. Bendito seas, Akadosh Baruj Hu, bendecido seas perennemente, perpetuamente, para siempre.